unas hileras de sensores. Normalmente ahora están en 4 sensores por centímetro cuadrado, si no es así. Con frecuencias de captura hasta 400 Hz, es decir, que tenemos 400 imágenes por segundo de presión, y básicamente la presión, como te sabemos, es la fuerza partida por la superficie. Si tenemos la presión y tenemos la superficie, tenemos también la fuerza, con lo cual vamos a poder medir fuerzas. Luego veremos qué componentes de las fuerzas son los que podemos medir. Podemos medir también superficies de apoyo, que es bastante interesante, y veremos que está correlacionado con el diagnóstico. Y luego tiempos y luego distancias y ángulos. El tiempo es bastante importante, tanto tiempo de apoyo simple, tiempo de doble apoyo, y cuando hacemos carrera en algunos tipos de plataformas o de cintas instrumentadas podemos medir también tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo y el tiempo de apoyo, por ejemplo, es determinante en rendimiento deportivo, ¿vale? Para la carrera. Presión. ¿Qué presiones podemos medir? Básicamente podemos medir, la plataforma nos va a dar resultados de presión máxima, ¿vale? Entonces podemos ver, esto es una imagen de dinámica, porque vemos que hay la línea de progresión del centro de marcha, y aquí vemos cómo esta sería la imagen resultados, es decir, el promedio de todas las imágenes obtenidas durante todo el recorrido, y vemos las zonas de máxima presión. Podemos medir, ha cambiado levemente la imagen, vemos ahora presión media, ¿vale? Que será diferente a la presión máxima, y luego lo último, integral fuerza-tiempo. Esta integral fuerza-tiempo es lo que se llama en otros softwares impulso. Básicamente es la correlación que hay entre una fuerza y el tiempo, o sea, una presión y el tiempo que es mantenida, ¿vale? Veremos, en esta imagen vemos, por ejemplo, el primer metatarsiano. Si vamos a la imagen media, vemos que no tiene mucha presión, y cuando vamos a la fuerza-tiempo tiene todavía menos presión, mientras el resto de los metatarsianos tiene más presión. En esta zona los metatarsianos laterales tienen más impulso, que quiere decir que aplican una fuerza durante más tiempo, ¿vale? Entonces, esa integral fuerza-tiempo es la que nos está hablando. Y luego, centro de presiones instantáneo o la progresión del centro de presiones. Estas líneas de progresión se ve, es que por la luz ahí se ve muy poquito, vemos dos líneas. Hay una línea blanca, que sería la progresión del centro de presiones o de la media del baricentro, ¿no? Que sería el centro instantáneo de cada uno de los frames, y vemos cómo esta línea va avanzando hacia adelante, ¿vale? Y luego tenemos, aquí se ve un poquito más, en la zona negra no se ve, una línea que en este caso es de color morado, que sería la línea de progresión de las presiones máximas, ¿vale? La línea de presiones máximas nos habla un poquito más de cómo sería la secuencia más rápida de las presiones máximas. Es levemente diferente a la presión media, pero yo creo que, por ejemplo, es muy determinante para saber dónde es el primer punto de apoyo del antepié. Por ejemplo, si el talón, cuando tenemos, por ejemplo, un primer radio plantar flexionado, vemos que a lo mejor esta línea blanca no se va muy medial, pero sin embargo la línea de presiones máxima sí que nos aparece un apoyo directamente del talón al primer metatarsiano, ¿no? O cuando tenemos, por ejemplo, un picado con un lateral, nos aparece justo al revés. Vemos que esta línea de presiones máximas pasa directamente del talón al quinto metatarsiano. Entonces, esa línea de presiones máximas no es, yo creo que a nivel global no es tan relevante como la línea de presiones media, pero sí que nos va a dar también unas pistas sobre cómo evoluciona o cómo actúa ese pie, sobre todo de cara a la dinámica. Y aquí vemos la imagen en grande, que sería la imagen resultado. A nivel de superficie, lo que es interesante, vamos a sacar, los sistemas nos van a dar la superficie que hay en cada uno de los frames, y lo interesante es hacer el análisis sobre todo de la gráfica, ¿no? Aquí vemos una gráfica de cómo evoluciona la superficie a lo largo de la marcha. Entonces es lógico, ¿no?, que cuando tenemos solo el apoyo del talón en el primer rocker tenemos muy poquita presión, o sea, muy poquita superficie. Cuando tenemos el segundo rocker tenemos todo el apoyo, tenemos todo el pie en apoyo, estamos viendo cómo la superficie es, en este caso, en este momento es la máxima superficie, y cuando vamos a la parte del antepié esta superficie va disminuyendo. Aquí lo bueno es que cuando hacemos una dinámica nos está representando la media. Esta línea verde sería exactamente esta pisada, ¿vale? O sea, es decir, el ejemplo que estamos visualizando. Aquí vemos que hay una línea punteadita un poquito más fina por el medio, ¿vale? Esa sería la superficie media. Si cogemos, por ejemplo, 10 pasos, estaríamos viendo cómo evoluciona esta superficie media. Y esta zona que está sombreada en verde un poquito más clarito sería la desviación estándar, ¿no? Es decir, la diferencia que hay entre los diferentes pasos. ¿Qué nos habla? Por ejemplo, vemos que cuando hablamos del talón tenemos menos desviación estándar, por ejemplo, cuando tenemos toda la zona, todo el apoyo global, ¿vale? Entonces,
nos habla un poquito también de qué diferencias o qué zonas o cómo varía en cada una de las zonas estos pasos, ¿no? La variabilidad del paso. Fuerza. Como decíamos, si tenemos la presión y tenemos la superficie, podemos extrapolar la fuerza. ¿Pero qué fuerza podemos medir? ¿Es esto una plataforma de fuerzas? No, no es una plataforma de fuerzas, es una plataforma de presiones, ¿vale? Pero se puede extrapolar, podemos extrapolar la fuerza. ¿Podemos extrapolar todas las fuerzas? No, porque principalmente estamos midiendo la fuerza antero-posterior, no la vamos a medir, la mediolateral tampoco la vamos a medir y principalmente lo que vamos a medir es el componente vertical de esas fuerzas, ¿vale? Por eso no se puede extrapolar a lo mismo que sería una plataforma de fuerzas, ¿vale? Pero sí que podemos medir este componente. Aquí vemos cómo sería una gráfica típica de fuerzas verticales, ¿no? Con dos picos, sería como si fuera la joroba de un camello. Y vemos el primer pico, que sería el pico de absorción del impacto, del choque de talón, una fase de valle, que normalmente corresponde a la fase de apoyo total del rocker, y luego vemos una fase propulsiva, ¿vale? Un aumento del pico vertical en la fase propulsiva. Cuando vemos, por ejemplo, este tipo de presiones nos puede ayudar, este tipo de gráfica nos ayuda a ver si, por ejemplo, tenemos un problema de absorción de impacto o un problema de propulsión. ¿No? Nos ayudaría bastante interesante. Normalmente se pasan, mucha gente, yo cuando hablo con la gente que utiliza plataformas, normalmente las pasa por alto, pero yo creo que hay que interpretarlas, hay que darles uso a este tipo de componentes. Si bien lo que quiero dejar claro, no es una plataforma de fuerzas, es decir, es diferente. Y por último vamos a hablar, los tiempos. Tiempo de apoyo, vamos a ver la secuencia o los timings de cada uno de los rockers, tiempo de apoyo de talón, apoyo completo antepié y a petición siempre del podólogo, ¿no? El rocker de dedo, ¿no? El rocker digital, muy importante en alus valgus, alus limitus, etc. Aquí veríamos cómo sería la secuencia. Entonces, es importante ver la imagen global, pero también es importante ver la imagen de cada uno de los frames y contar, nos salen los frames y según el ratio nos sale también la duración del paso de cada una de las secuencias, contar los apoyos. Por ejemplo, cuando tenemos un equino de gastroxole o cuando tenemos cualquier tipo de equinismo, el choque del talón está disminuido, ¿vale? Hay veces que tenemos, cuando tenemos, por ejemplo, una marcha antálgica del antepié, veremos que no hay, por ejemplo, el choque en la fase propulsiva está disminuida y además si viéramos las fuerzas verticales veríamos que el segundo pico también estaría disminuido, ¿no? Entonces nos habla un poquito, la secuencia nos habla también al final de las fuerzas. Y veríamos tiempos de apoyo. Cuando tenemos, por ejemplo, una plataforma como esta, obviamente solo podemos tener tiempo de apoyo. Un poco lo que hablábamos antes con nuestra compañera es que si, por ejemplo, tenemos una cinta instrumentada de presiones o un pasillo largo de marcha, ¿vale? Podemos tener tiempo de apoyo, tiempo de doble apoyo y si, por ejemplo, hacemos carrera también tiempo de vuelo, ¿vale? Si tenemos aquí solo podemos tener tiempo de apoyo, ¿vale? Pero si tenemos tiempo de apoyo ya solo con esto podríamos mirar, por ejemplo, diferencia de simetría de un pie respecto a otro, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un pie que tiene un tiempo de apoyo mayor o menor, ¿vale? Nos estaría hablando de una simetría entre uno y otro. Es importante y hay que saberlo que el tiempo de apoyo obviamente depende de la velocidad de la marcha. Entonces, es decir, tenemos que hacer caminar a la gente a la misma velocidad de marcha. ¿Cómo sabemos la velocidad de la marcha? Lo ideal sería tener una fotocélula, ¿no? Para saber que está caminando a la misma velocidad. Pero, si no, si tenemos pasillo de marcha, sabemos a qué velocidad está caminando. Entonces, o si tenemos, por ejemplo, si utilizamos plantillas como instrumentadas, sabemos que está caminando siempre a la misma velocidad, ¿no? Pero cuando tenemos esto, tenemos que hacerlo de otra manera. Y luego sobre la medición, o sea, sobre la plataforma podemos hacer también distancias, podemos medir la longitud o el ancho de la presión, ¿vale? Y también podemos medir ángulos, ¿no? Por ejemplo, luego os hablaré un poquito de la fiabilidad que tienen las mediciones goniométricas sobre la pedigrafía, sobre la baropodografía, pero básicamente podemos medir, por ejemplo, el ángulo de marcha o el ángulo de la presión entre el metatarsiano y el dedo, otros ángulos. Nos sale esta imagen, que sería, en esta imagen veríamos cómo evolucionan los ángulos del borde medial, del borde lateral y dijéramos el punto medio entre ambos, ¿vale? Que le llaman eje podálico en este software, ¿vale? Es el eje del pie, ¿no? Y luego y básicamente vemos también la progresión del centro de presiones. Esta línea rojita que vemos aquí es la misma línea que la blanca. Básicamente superpongo la imagen para que veáis que es exactamente lo mismo. ¿Cómo tenemos que analizar estas imágenes?
Básicamente hay que hacer, luego veremos que en la estática hay que hacer un tipo de protocolo, pero luego cuando hay que hacer una división regional. Luego veremos que en algunos software, por ejemplo, el de las FSCAN, de las plantillas, luego veremos que se puede dividir este pie, podemos dividirlo en rejillas para hacer un análisis regional de cada una de las zonas. Este es el protocolo normalmente utilizado en casi todos los estudios. Dividimos el talón en la parte medial, talón lateral. El medio pie lo dividimos en medio pie medial, medio pie lateral, y el antepié lo dividimos en primer metatarsiano, metatarsianos centrales y cuarto quinto, aunque hay algunos protocolos que incluyen el tercer metatarsiano en esta rejilla lateral. Pero bueno, eso ya depende un poco del protocolo que eliges. Y los dedos normalmente se hace una diferencia, se puede hacer diferencia en cada uno de los dedos, pero normalmente hacemos el dedo, el alus y el resto de los dedos. Perdona. Vale. ¿Qué podemos medir? ¿Qué tipo de estudios podemos hacer? Podemos hacer básicamente 3 tipos de estudios. Un estudio de estática, un estudio del equilibrio y el estudio en dinámica. En dinámica podemos ver diferentes tipos de estudio. Normalmente en consulta, que es lo que hacemos, marcha o carrera, ¿vale? Pero hay compañías que me dicen, ¿y esto lo puedo utilizar para hacer tenis? Puedes utilizar para hacer lo que quieras. O sea, realmente tú puedes medir lo que quieras. Depende de dónde vayas a medir o depende de lo que vayas a medir, tendrás que necesitar un espacio. Aparte de la presión, o sea, de la distribución antepie, retropié, izquierda, derecha, luego tendríamos que pasar a medir una por una todas las regiones, ¿no? Y veremos cómo se distribuyen las presiones en cada una de las regiones. Y luego veremos cómo tanto en la estática como en la dinámica tiene correlación con con nuestros estudios clínicos, nuestros test clínicos. Y después de eso podemos hacer un estudio geométrico. Sobre la estática ya podemos ver el ángulo de apertura del pie, el eje podálico, la distancia del centro de presiones de cada uno de los pies respecto al centro de presiones al baricentro corporal. Podemos hacer mediciones de longitud, anchura, etc. Básicamente la estática la utilizamos para eso. Cuando hacemos equilibrio cambia un poquito las condiciones. Vamos a hacer un estudio que normalmente dura 52 segundos, 51,2 segundos. Si hacemos en monopodal, el equilibrio monopodal, no ponemos 50 segundos al paciente, sino sería casi una tortura, hacemos solo 10 segundos. ¿Vale? Hay diferentes tests definidos, está el test de Romberg, Sway, hay otros con flexión extensión cervical, etc. Y básicamente estos tests lo que hacen son diferentes combinaciones de estudios. Lo que hacemos es, ponemos al paciente con ojos abiertos, con ojos cerrados, los podemos hacer en bipodal o en monopodal. Si hacemos el Romberg, hace por ejemplo solo ojos abiertos, ojos cerrados. Si hacemos el Sway, hace ojos abiertos, ojos cerrados, en condición monopodal y bipodal. ¿Cómo está el sujeto? En la misma posición que hemos definido en la posición anterior, para la estática. Posición relajada, etc. Sí que en posturología hay otras posiciones del sujeto definidas, con los talones juntos, una abertura X de X grados, etc. A mí de normal lo utilizo en la posición normal del sujeto. ¿Qué es lo que podemos medir? Básicamente, así, un segundito. ¿Qué es lo que vamos a medir? Cuando hacemos este test de equilibrio, de estabilometría, lo que vamos a ver es cómo ese centro de presiones va variando a lo largo del tiempo. Aunque todos creemos que en estática estamos quietos, realmente no estamos quietos. Todos estamos en un equilibrio dinámico, estamos haciendo pequeñas oscilaciones. Aquí vemos cómo Aquí vemos como hay una oscilación inicial muy amplia en el test y luego el paciente ya se pone en su área donde está equilibrado. Este sería el centro idóneo, ¿no? O sea, es decir, dividimos el pie por la mitad, ¿no? Y el centro entre los dos pies sería esta crucecita de aquí. Entonces vemos que este paciente está oscilando en su región posterior derecha, ¿vale? Y está haciendo pequeñas oscilaciones. ¿Veis que, bueno, ahora casi no se ve, pero el punto va variando por aquí, se va moviendo en esta zona? ¿Qué importancia tiene esto? Primero nos va a hablar, igual que hacíamos en la estática, nos va a hablar de cómo se distribuyen las presiones en pie izquierdo, pie derecho, antepié, retropié, pero también nos va a dar cuánto oscila ese sujeto, ¿no? Cuánto oscila en sentido antero-posterior, cuánto oscila en sentido medio-lateral, y luego podemos medir también cuál ha sido la longitud de las oscilaciones durante esos 52 segundos. Una persona muy rígida, muy estable, ¿vale? Va a tender a oscilar menos que una persona muy inestable. Incluso, encontré un artículo en una revista de impacto, incluso las emociones, ¿vale? Nos van a afectar a cómo oscila esto. Entonces hay un estudio muy interesante que habla que gente sometida a
a unas imágenes y a una experiencia de miedo, dolorosa, y de miedo experimentan un estrechamiento de su eje medio lateral de oscilación y se focalizan en un eje anteroposterior de oscilación. Entonces, no vamos a, con una plataforma de presiones no vamos a saber si está acojonado el paciente, con perdón de la palabra, ¿no? Pero que sepamos que también incluso las emociones nos van a variar este tipo de medición. El estudio dinámico. En el estudio dinámico básicamente lo que vamos a hacer es registrar al paciente andando o corriendo. El paciente va a caminar, hay 3 protocolos para tomar el registro. Cuando hacemos con una plataforma de presiones, es diferente a cuando hacemos, por ejemplo, con plantillas de presiones. Cuando hacemos plantillas de presiones, al paciente le pido que camine y punto. No tiene que hacer diana. Pero cuando utilizamos plataforma y utilizamos plataformas estrechas, el paciente tiene que hacer diana. Es un concepto que en inglés se dice target, ¿no? El targeting de las plataformas es el principal sesgo, ¿no? Porque el paciente tiene que acertar. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es el gold estándar? El gold estándar es decirle al paciente que camine y que no se preocupe de pisar dentro de la plataforma. Yo le digo, camina, este es tu pasillo, camina libremente y no te preocupes si aciertas o no. La realidad es que si hiciéramos esto, como comentamos con la compañera, pues nos podemos pegar toda la mañana, ¿no? A lo mejor porque, ¿no? Ponemos al paciente y el paciente tiene una sucia costumbre que es que su longitud de paso normalmente es frecuente. Entonces, y la gente siempre arranca con el mismo pie. Entonces, como tienen esa manía, ¿qué ocurre? Pues que aciertan siempre con el derecho, ¿no? Entonces le digo, ¿tú eres de derechas? No, pues venga, vamos a cambiar de pie. Ese es el principal problema, es acertar. Entonces, ese protocolo de marcha libre, normalmente en la consulta no lo solemos utilizar, pero tenemos que intentar que sea lo más parecido a esto, ¿no? ¿Cómo hacemos que sea lo más parecido a esto? Hay varios trucos. Podemos poner diferentes marcas en el pasillo de marcha. Ponemos la marca 1, la marca 2 y la marca 3. Entonces, si yo pongo al paciente a caminar y me acierta siempre con el derecho y veo que empieza siempre la marca 1, le digo, ponte la marca 1 y ahora empiezas con el izquierdo, ¿vale? O si veo que siempre solo mete la parte del antepié y está empezando en la marca 3, le digo, ponte la marca 2 o ponte la marca 1 y empieza con tu pie derecho con el pie izquierdo. Entonces, con esas pequeñas modulaciones normalmente hacemos que el paciente acierte. Lo que no podemos o lo que no debemos hacer es decir al paciente, intenta pisar con el pie derecho, intenta pisar con el pie izquierdo, porque lo estamos modulando, vamos a cambiar su marcha, ¿no? Entonces, ves el paciente que hace, ahora le he dado, ¿no? Entonces, hay que intentar huir de eso. En esa línea se definen también otros 2 protocolos, ¿vale? Que es el protocolo de 1 paso, 2 pasos y 3 pasos. El protocolo de 3 pasos, hay un estudio que lo utiliza como el gold estándar, intentándolo asemejar al protocolo de marcha libre, ¿no? El protocolo de 3 pasos básicamente es que le pido al paciente que camine y voy a registrar el primero, el segundo, no, el tercer paso, ¿vale? O sea, es decir, que si empieza con el derecho, voy a registrar derecho. Si empieza con el izquierdo, registrar izquierdo. Este es el que se utiliza o que lo podríamos aceptar como el gold estándar cuando hablamos de un estudio científico, si no hacemos el estudio de marcha libre. Pero el ideal es el marcha libre, ¿eh? Y luego se puso a prueba el protocolo de 2 pasos y de 1 paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se vio? Básicamente, que en el protocolo de 2 pasos es el protocolo en el que se necesitan menos repeticiones para hacer diana, ¿vale? Entonces, para coger un paso. Bueno, entonces, a priori es y que es igual de repetible o que tiene los mismos datos prácticamente que el gold estándar. El de 1 paso, o sea, es decir, pedirle al paciente que simplemente dé un paso sobre la plataforma, se vio que había una disminución de hasta un 23% del pico de presión respecto al protocolo de marcha libre. Que quiere decir que, obviamente, el paciente no le daba tiempo de acelerar, porque simplemente da el primer paso. Entonces, las presiones eran menores. Entonces, bueno, si tenéis un pasillo largo, mi propuesta es que le mandéis a andar, que cogéis referencias y que utilicéis esas referencias para modular el targeting, ¿no? el hacer objetivo. Dinámica. Cuando hacemos la dinámica, lo que vamos a obtener es una imagen resultado. Esta imagen lo único que hace es, me hace la suma, la media, de todas las imágenes, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, en este pie vemos que no hay nada de apoyo en columna lateral, en medio pie ni en zona de antepié, una discreta, un poquito de presión en el primer dedo, pero no muy elevada. Y aquí podemos ver la secuencia, ¿vale? En vídeo, ¿no? El vídeo. Aquí se puede hacer. Aquí vamos a imaginarnos qué es lo que está pasando, ¿vale? Pero realmente lo que tenemos que ir a mirar luego es frame a frame qué es lo que está sucediendo.
y a la vez tenemos que mirar las gráficas. En estas gráficas que aparecen al lado, aparece igual la imagen, la media y la desviación estándar. Podemos representar superficie, podemos representar el tiempo de contacto, podemos representar la velocidad a la que se desplaza el centro de presiones, ¿vale? Todo eso se puede representar en estas gráficas. Entonces, no hay que mirar solo esto, que es lo que hacemos todos, ¿no? Sino que hay que también mirar e interpretar qué es lo que está pasando en esas gráficas. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Pues analizaremos la secuencia temporal. Analizaremos la secuencia temporal. Para atrás. Ahí. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Esto sería muy burdo y está hecho con un modelo muy sencillo donde se ponían solo marcadores en el primer metatarsiano, en quinto y en talón. No se utilizaba plataforma de presiones. Pero ¿qué es lo que vamos a esperar? Que aparezca el talón solo, ¿vale? Que sería el primer rocker, que luego nos aparezca la presión del quinto metatarsiano y prácticamente seguido la aparición del primer metatarsiano, ¿vale? Y que se prolongue a lo largo de todo el paso hasta el final. Y a mitad de paso que nos desaparezca el talón porque estamos haciendo el rocker de antepié. Entonces, básicamente, si viéramos esto, esta zona correspondería al rocker de talón, esta zona correspondería al rocker de tobillo y en esta zona correspondería al rocker de antepié. Y aquí no está representada porque no tenía el sensor en el primer dedo, el rocker de dedo, ¿no? Aquí vemos toda la secuencia. Y esas secuencias tienen unos timings, ¿vale? Tienen un tiempo, tienen una duración y se tiene que respetar, ¿vale? Cuando vemos niños con mucha actividad a veces le llamamos equino, ¿no? Pero muchas veces lo que encontramos es una reactividad muy excesiva del gemelo, ¿no? Del astronemio. Vemos este niño que va caminando así, ¿no? Pues vemos que el talón tiene un apoyo muy cortito, o cuando vemos una persona que no hace propulsión, vemos que el segundo rocker está muy prolongado. Entonces, esto tiene una secuencia y lo tenemos que analizar. Y luego vamos a ver cómo progresa el centro de presiones. Entonces, en una parte del estudio nos podemos ver cuánto se desplaza ese centro de presiones, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos pies que son totalmente antagónicos. Vemos aquí un pie derecho que está, en este caso, está totalmente pronado, y vemos que no hay nada de apoyo en la columna lateral, y vemos que prácticamente el centro de presiones pasa del talón al primer metatarsiano, bueno, pasa entre el primero y segundo, y va como una línea recta sin hacer ningún tipo de oscilación. Y si vemos, por ejemplo, el pie izquierdo, estamos viendo, en este caso era un pie cabo muy supinado, y vemos como la presión va directamente del talón a la zona de quinto y metatarsianos centrales, sin haber prácticamente apoyo en el primer metatarsiano ni en el primer dedo. Entonces, cuando hacemos el análisis, vemos como este pie prácticamente no hace ningún tipo de desplazamiento lateral, ¿vale? Y aquí vemos la línea roja, como hace un gran desplazamiento lateral y luego hace el despegue, ¿vale? Entonces, esto nos va a ayudar un poquito también a imaginarnos qué es lo que está pasando de una manera muy rápida, muy visual. Y luego siempre tenemos que intentar hacer, al final cuando ya tenemos hecha la estática, el equilibrio y la dinámica, tenemos que ver si hay correlación. Normalmente lo que esperamos siempre es que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Hacemos test en estática, ¿no? Nosotros miramos la posición de las tablas, etcétera, hacemos todos los test en estática. Sabemos, porque ahora se está haciendo estudios, lo que vemos en estática no siempre pasa en dinámica, ¿no? Entonces hay que hacer siempre los dos estudios y ver si existe esa correlación o no. Evidencia. En la siguiente diapositiva he puesto marketing, ¿no? O sea, es decir, yo con muchos podólogos y realmente me sabe mal y no me parece una correcta actitud, ¿no? Pero dice, yo tengo la plataforma para que el paciente vea los pies y le explico, ¿no? Es decir, y le explico lo que le pasa. Y lo utilizo como marketing, ¿no? Porque si luego le voy a cobrar X, pues si encima tengo una plataforma y ve la imagen, pues como que el paciente sea más contento y dice, o sea, este tío es un buen profesional. Esa es la actitud. A mí me parece perfecto que se utilice para eso, porque es didáctica. Estamos enseñando al paciente qué es lo que le ocurre, cómo le ocurre y cómo hay que cambiarlo. Y qué vamos a cambiar nosotros con nuestro tratamiento. Me parece perfecto. Pero también hay que utilizarla como medio diagnóstico, como medio para cuantificar. Hasta hace relativamente pocos años, pues como es una tecnología muy nueva, había poca evidencia. Yo siempre digo, gracias, no sé si a Dios o a la fortuna, las manzanas se caían antes de que Newton descubriera la gravedad, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que la realidad siempre precede a la ciencia. Entonces, esto es hoy una realidad
que estamos utilizando en clínica, que tenemos muchos valores y los que hacemos muchos y los que hacéis muchas varopodografías ya veis cosas que tienen una correlación, lo que pasa es que a lo mejor no está evidenciado a nivel científico, ¿no? Pero sí que cuando los que utilizamos en clínica lo vemos todos los días. Ahora hay que trabajar en hacer esa ciencia. Pero ya hay gente que está trabajando en hacer esa ciencia. Entonces, lo primero, ¿es repetible? O sea, esa es la primera pregunta cuando utilizamos una medida, es ¿estoy pesando lo que estoy pesando? Y si peso al paciente 50 veces, ¿estoy pesando 50 veces lo mismo y me está dando el mismo valor? A priori sí. Estamos viendo que es repetible, ¿vale? Hay varios artículos de Gurney 2008 que nos dice que las plataformas de presiones son repetibles. En este caso utilizaba una plataforma de Nobel, ¿vale? Pero son repetibles. Si utilizáis otra plataforma, pues obviamente hay que hacer el estudio previo de fiabilidad y repetitividad. Las mediciones que hacemos sobre, por ejemplo, hay un estudio Tong y Kong, que parece un trabalenguas, ¿vale? Tong Kong del 2013 de este año, saca en, creo que septiembre de este año, o sea, ha salido prácticamente ahora. Nos dice que las mediciones geométricas tienen una fiabilidad altísima, entre 0,61 en algunas del retropié, pero la gran mayoría estaban cerca del 0,90. Es decir, se pueden hacer mediciones sobre estas presiones y son fiables y repetibles. Marketing, que es lo que está diciendo, pues no solo marketing, ¿no? Ya empezamos a ver que hay correlación con otras medidas que utilizamos en nuestra clínica. Hay correlación entre los ángulos medios en radiología, por ejemplo, entre el calcáneo y el primer metatarsiano y el ángulo del astrágalo con el primer metatarsiano, una R 0,72 que es relativamente buena y luego entre ángulo del astrágalo y el primer metatarsiano moderada.